Bienvenidos a Místico y Misterio, un canal dedicado a explorar los secretos ocultos de la historia y las verdades silenciadas. Aquí cuestionamos la versión oficial y analizamos aquello que fue distorsionado u olvidado. Presentamos una historia que sacudió los cimientos del cristianismo primitivo, un relato que obligó a la Iglesia a definirse y a construir su propio canon. El protagonista es Marción de Sinope, una figura condenada por la historia oficial, un teólogo radical, considerado hereje por algunos y visionario por otros. Sus ideas influyeron profundamente en el desarrollo del cristianismo temprano. Cuestionó la naturaleza de Dios y la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Su pensamiento generó un conflicto abierto con la Iglesia de su tiempo. Esta es la historia de su vida, su legado y su influencia prohibida. Marción de Sinope es una de las figuras más polémicas, influyentes y deliberadamente silenciadas de los primeros siglos del cristianismo. Su nombre rara vez aparece fuera de los textos académicos, y cuando lo hace, suele ir acompañado de una sola palabra: hereje. Sin embargo, comprender quién fue Marción y qué defendía permite entender mejor cómo se formó el cristianismo y por qué la Biblia es como la conocemos hoy. Marción nació alrededor del año 85 después de Cristo en Sinope, una ciudad portuaria ubicada en la costa del Mar Negro, dentro del Imperio Romano. Era una región próspera, conectada por rutas comerciales, donde circulaban ideas filosóficas, religiosas y culturales de todo el mundo antiguo. El cristianismo, en ese tiempo, no era una religión unificada ni institucionalizada. Era un movimiento diverso, fragmentado, perseguido en algunos lugares y tolerado en otros, sin una doctrina fija ni un conjunto cerrado de escrituras sagradas. Las fuentes antiguas indican que el padre de Marción era obispo de una comunidad cristiana local. Esto significa que Marción creció inmerso en la fe cristiana desde muy joven, familiarizado con las enseñanzas sobre Jesús y con las escrituras judías que las primeras comunidades utilizaban. Pero esa cercanía también fue el origen de una profunda ruptura. Marción comenzó a notar contradicciones que no podía ignorar. Le resultaba imposible reconciliar al Dios severo, legislador y castigador del Antiguo Testamento, con el mensaje de amor, misericordia y perdón que encontraba en las palabras de Jesús. Mientras otros cristianos intentaban armonizar esas diferencias mediante interpretaciones simbólicas o alegóricas, Marción optó por un camino radical. Llegó a la conclusión de que no se trataba del mismo Dios. Para él, el Dios del Antiguo Testamento era un Dios inferior, creador del mundo material, justo pero cruel, obsesionado con la ley y el castigo. En cambio, el Dios que Jesús revelaba era un Dios completamente distinto, bueno, misericordioso, desconocido hasta entonces, ajeno a la violencia y al legalismo. Esta idea no era solo teológica, sino profundamente revolucionaria. Implicaba que gran parte de las escrituras utilizadas por los cristianos no solo eran innecesarias, sino que pertenecían a otro Dios. Con el tiempo, este pensamiento provocó un quiebre definitivo entre Marción y la comunidad cristiana de la que provenía, incluida su propia familia. Alrededor del año 140, Marción viajó a Roma, el centro más influyente del cristianismo naciente. No llegó como un marginal, sino como un hombre rico, probablemente un comerciante exitoso. Donó una suma considerable de dinero a la Iglesia romana y fue recibido con respeto. Durante un tiempo, sus ideas fueron escuchadas y debatidas. Roma era un hervidero de corrientes cristianas distintas y la doctrina aún no estaba cerrada. En ese contexto, Marción llevó a cabo uno de los actos más decisivos de la historia del cristianismo. Creó el primer canon cristiano conocido, es decir, la primera lista definida de textos que debían considerarse auténticos y normativos para la fe. Su canon incluía una versión editada del Evangelio de Lucas y 10 cartas del apóstol Pablo. Rechazó todos los demás evangelios y descartó por completo el Antiguo Testamento.
Para Marción, Pablo era el único apóstol que había comprendido verdaderamente a Jesús. Veía en sus cartas una ruptura clara con la ley judía y con el Dios legislador del Antiguo Testamento. El cristianismo, según Marción, no era la continuación del judaísmo, sino su negación. Era una revelación completamente nueva. Estas ideas resultaron inaceptables para los líderes de la Iglesia romana. En el año 144, Marción fue oficialmente excomulgado. Su donación le fue devuelta y sus enseñanzas fueron condenadas como heréticas. Pero el intento de silenciarlo llegó demasiado tarde. Marción ya había sembrado una semilla que no podía ser arrancada. Tras su expulsión, Marción fundó su propia iglesia. El marcionismo se expandió rápidamente por todo el Imperio Romano, desde Asia Menor hasta Occidente. Durante más de 2 siglos, fue una de las formas más extendidas del cristianismo. Tenía comunidades organizadas, liturgia propia y una teología clara. No era un movimiento marginal, sino una alternativa real al cristianismo que terminaría imponiéndose. La reacción de la Iglesia fue contundente. Para refutar a Marción, los teólogos cristianos se vieron obligados a hacer algo que hasta entonces no habían considerado urgente: definir oficialmente qué libros eran sagrados, qué enseñaban los apóstoles y qué debía creerse sobre Dios. En ese proceso se fue formando, poco a poco, el canon del Nuevo Testamento. Paradójicamente, el hombre que rechazó gran parte de la Biblia fue quien empujó a la Iglesia a crearla. Los escritos de Marción no sobrevivieron intactos. La mayoría fueron destruidos o se perdieron con el tiempo. Lo que sabemos de él proviene principalmente de sus críticos, como Tertuliano e Ireneo, quienes escribieron extensamente para refutarlo. Aún así, incluso a través de esas críticas, se percibe la fuerza intelectual de su pensamiento y la amenaza que representó para la ortodoxia emergente. Marción murió alrededor del año 160. Su nombre fue condenado, su doctrina perseguida y su legado oficialmente negado. Sin embargo, su influencia nunca desapareció del todo. Cada vez que alguien cuestiona la coherencia interna de la Biblia, cada vez que se pregunta si el Dios del Antiguo Testamento es compatible con el mensaje de Jesús, la sombra de Marción vuelve a aparecer. La historia suele ser escrita por quienes vencen, pero comprender a Marción permite ver el cristianismo no como una verdad única y cerrada desde sus inicios, sino como el resultado de debates, conflictos y decisiones humanas. Tal vez Marción no fue simplemente un hereje. Tal vez fue uno de los primeros en atreverse a pensar el cristianismo hasta sus últimas consecuencias. Gracias por acompañarnos hasta el final de este viaje por los rincones más ocultos de la historia. En Místico y Misterio, creemos que cada pregunta incómoda, cada historia silenciada y cada verdad olvidada merece ser contada. Si este contenido te invitó a reflexionar, si despertó tu curiosidad o si te hizo mirar la historia desde otra perspectiva, te invitamos a suscribirte al canal, dejar tu like y compartir este video. Tu apoyo nos ayuda a seguir investigando, creando y trayendo nuevas historias que desafían lo establecido. Déjanos en los comentarios qué temas te gustaría ver en próximos episodios y qué misterios crees que aún esperan ser revelados. Gracias por ser parte de esta comunidad que se anima a ir más allá de lo visible. Nos reencontramos muy pronto, con más historias, más preguntas y más secretos por descubrir. Esto fue Místico y Misterio.